Hola, buenas noches. Aquí estoy en el segundo capítulo de Crónicas del Astrósofo, segundo podcast. Primero lo hicimos en Miami, hoy estoy en San Pedro del Río y hoy les voy a contar un poco de mi historia. De mi historia, yo sé que no es lo más popular o lo que ustedes quieran saber, pero créanme que de mi historia pueden sacar algunas ideas y algunas enseñanzas muy particulares y muy interesantes con las que todos nos podemos identificar. Y es que yo pertenezco al signo de Virgo. Virgo, al igual que los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son los signos más escépticos del zodíaco, incrédulos, no creemos en nada. Pero de esos tres signos, a Virgo se le conoce como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Totalmente escéptico. Es el signo más intelectual y científico. Claro, eso lo aprendí mucho tiempo después. Al principio, pues, obviamente no sabía nada de astrología. Y es que, pues, para Virgo, que es un signo, o el signo más científico del zodíaco, todo este tema espiritual, místico, esotérico, pues, no se da fácil. No es dado a creer este tipo de temas. Pero ¿cómo empecé yo? Todo comenzó hace mucho tiempo. Tenía yo aproximadamente 23 años y por cosas del destino, eh, ustedes conocieron ya a mi hijo en el capítulo anterior, pues fue mi hijo, fue la venida de mi hijo la que hace que cambie todos los paradigmas y toda mi vida. Yo vengo de una familia católica cristiana, mi mamá una mujer muy espiritual. De pequeño estudiaba en un colegio, el colegio parroquial Sucre se llamaba, o se llama todavía existe, y además de eso, mi mamá programaba retiros espirituales en los cuales ella llevaba grupos de jóvenes a una casa de retiros, que era como un convento o una casa de monjas en Pericos, en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Y como mi mamá preparaba esos grupos, obviamente yo tenía que ir con todos los grupos. Entonces, imagínense, pues, de una familia católica, cristiana, mi mamá que llevaba a los grupos de muchachos a hacer retiros espirituales en estos conventos o en estas casas, pues, de monjas, y yo iba a todos los retiros. Por lo tanto, pues, venía de un background, de una formación muy católica, donde creíamos, pues obviamente, en todos los temas de la iglesia, el respeto, el temor a Dios que nos inculcan en la iglesia. Más tarde me doy cuenta de que si yo le tengo que tener miedo a Dios, o que si Dios se va a afectar porque yo le tenga o no le tenga miedo, ese Dios es como muy terrenal. Pero claro, todo eso lo vengo a aprender mucho más tarde. Les cuento esto porque, bueno, yo hice mi primera comunión, yo iba a misa, yo cumplía con todas las cosas que se supone que uno debe cumplir como buen cristiano para que le vaya bien. Pues así nos venden la idea, ¿no? De que uno tiene que cumplir con todos los mandamientos de la iglesia para ser un buen cristiano, para ser un buen ciudadano, una buena persona, y así nos va a ir bien en la vida. No tendremos tantos problemas. Bueno, no sucede así. Yo me di cuenta que no sucedía así. ¿Cómo me doy cuenta? A los 23 años, no, a los 21 años, me reencuentro con el primer amor. Con una mujer o una niña en aquel momento que me había encontrado con ella o reencontrado con ella cuando tenía ella 11 años y yo tenía 13. Y fue una conexión muy fuerte en ese momento. Eh, Tiempo después entiendo de que esa conexión venía de vidas pasadas. Pero en ese momento fue muy fuerte, éramos muy niños y quedamos muy conectados. A los 21 años me vuelvo a encontrar con esta persona y la atracción fue increíble. No podíamos dejar de estar el uno con el otro. De esa unión eh, viene mi hijo, sale mi hijo Ronald Homero. Pero todo ese proceso al principio fue un poco incómodo, complicado, los dos estábamos en la universidad, no estábamos preparados o no estábamos buscándolo o no era lo que el deber ser de la iglesia y la sociedad nos había dicho que tenía que ser.
Y nosotros sí que sufrimos por ese deber ser de la sociedad. Bueno, sufríamos en la época de nosotros, porque ya esta época no tiene la misma influencia de la Iglesia Católica, ya son mucho más libres. Pero para nosotros, lo de la década de los 40, los cuarentones, ya cerca de los 50, pues en nuestra época sí se marcaba mucho más eso. Eso generó una crisis en las dos familias y una crisis en mí muy fuerte. El tema del embarazo y después el tema del nacimiento de mi hijo. Fue espectacular. A mí me parecía que si de un sentimiento tan puro y tan increíble como estar enamorado venía o viene un ser a este mundo, yo dije, eso tiene que ser lo máximo. Realmente lo fue, pero pues no todo fue tan fácil. Justo después de que nace mi hijo, unos 20 días más tarde, ellos salen de viaje y ahí comenzó toda una odisea porque no lo pude volver a ver por cosas del destino, por creencias, por situaciones de vida, pues no lo pude volver a ver por un buen tiempo. Y eso, pues, de un día para otro perdí a mi pareja o a mi mujer y a mi hijo, sin saber cuándo los iba a recuperar o sin saber si los iba a recuperar o si eso iba a volver o si íbamos a volver a estar juntos. Pero fue muy brusco el golpe y yo tenía 23 años nada más. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento empiezo a cuestionarme, ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Sería porque no me casé? ¿Sería porque teníamos un hijo fuera del matrimonio? ¿Sería porque, claro, todo eso fue lo que nos dijeron en la iglesia, o eso era la creencia que teníamos en el momento? Pero no era así. Empieza una búsqueda, ese análisis de Virgo, la frase de Virgo yo analizo, empiezo a analizar por qué me sucede todo eso y me voy a buscar información, me voy con la iglesia, para que la iglesia me responda por qué estoy viviendo lo que me está sucediendo. Y comienzo por los curas, pero no tenían respuesta que tuviera sentido común y lógica, no me servía. Pero me dijeron que los curas jesuitas eran los mejores, estaban supremamente preparados y seguramente que un jesuita sí tenía la respuesta. Me fui a buscar a un jesuita. En realidad fueron varios. Esta historia ya la he contado antes, probablemente algunos de ustedes la han escuchado, pero aquí está. Es mi segundo capítulo del podcast, entonces tengo que contarlo. Tiene que quedar registrado. ¿Qué decía todos los curas o los sacerdotes y justamente los jesuitas cuando les hacía las preguntas de por qué, si yo me había portado bien? Y fíjense, un Acuario es rebelde por naturaleza, Virgo no. Yo nunca me robé un carro de mi casa, yo nunca me fumé un cigarro escondido, yo nunca me escapé ni me fui con mis amigos a beberme una cerveza o algo de alcohol. Yo hice siempre todo bajo el deber ser. Cualquiera podría decir que aburrido, pero sí, yo lo hice todo bajo el deber ser. Entonces, si yo hice todo bajo el deber ser, ¿por qué estaba en esta? Fue muy doloroso en el momento, pero muy necesaria. Más adelante uno entiende por qué. Más adelante entiendes por qué el tiempo de Dios es perfecto. Pero hay que ir a buscar esas respuestas. Mucha de la gente le pasan crisis y no van a buscar respuestas. Obviamente yo no me podía quedar con eso y me fui a buscar. Los curas no tenían respuesta. La respuesta de los jesuitas al final del día eran: hijo, es cuestión de fe. Padre, ya la cagó. Cuando usted me está diciendo es cuestión de fe, me está diciendo que usted no tiene argumentos ni tiene información para explicarme por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y eso generaba muchísima frustración. Pero había una ventaja increíble. La ventaja increíble era que yo estaba viviendo en Miami. Y Miami es como un melting pot. ¿Qué es un melting pot? Un lugar donde se mezclan una cantidad de culturas, religiones, idiomas. Entonces tenía la oportunidad de ir a averiguar o a preguntar o a investigar con otra gente, fuera de mi religión, fuera de la Iglesia Católica. Y obviamente, pues siempre hay un amigo o a una amiga cómplice que te acompaña a todo eso. En mi caso,
fue una amiga cubana, a mi querida amiga, la saludo de una vez, Ada Dana, que años después ella termina siendo psicólogo y yo astrósofo. Los dos andábamos en una búsqueda y ella me acompaña. Nos vamos con los Hare Krishnas, con los cristianos, con los pastores cristianos, con los rabinos a las sinagogas. Bueno, dimos un paseo por todas las religiones que nos quedaban, o las filosofías o las creencias que nos quedaban a la mano en Miami. Inclusive con los babalaos y los santeros. Experiencias muy extrañas, pero enriquecedoras. Aprende uno mucho. Pero no tenían respuesta. No habían respuesta que tuviese sentido común y lógica. Y eso es algo fundamental para los signos del elemento tierra. Cuando tú vas a darle argumentos al elemento tierra, o sea, a Tauro, Virgo y Capricornio, ese argumento tiene que tener sentido común y lógica. No puede ser, pues, cuestión de fe nada más. Entonces, no conseguía yo esas respuestas que andaba buscando del por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo, si yo había hecho todo lo que tenía que hacer, si yo no me había portado mal, si yo no me había robado nada, sí. Entonces, me convierto en un buscador. Esa primera crisis fue muy interesante porque me convierte en un buscador. Hasta hoy en día sigo siendo un buscador. Pero llegó un punto de la búsqueda en que llegué como a una encrucijada donde no habían respuestas o no había satisfacción en la respuesta, y entro en una especie de depresión donde no quería saber de nada, donde ya estaba fastidiado, donde nada me daba respuestas y mi situación no cambiaba. Bueno, mi mamá espiritual, que me veía en esa situación, se entera de que llegaron 2 astrólogas a Miami. Y esas astrólogas eran muy buenas. Y mi mamá empieza a insistirme para que yo vaya a hacerme una carta astral con estas mujeres. Eran 2. Minerva Modesta y Marisol Rangel, si mal no recuerdo el apellido. Una era Piscis, la otra era Aries. Buenísimas. Pero obviamente yo ya estaba decepcionado, desanimado, ya yo había ido para todos lados, no conseguía respuestas, qué aburrido. Y mi mamá sigue con la insistencia. Yo llego a un acuerdo con mi mamá. Yo voy a ir donde estas astrólogas, pero tú me prometes que no me insistes más a más nada de ese tipo de cosas. Listo. Me voy con estas 2 astrólogas y cuando llego, muy escéptico y muy incrédulo porque ya tenía tiempo buscando, lo primero que hago es agarrar la silla, doy la vuelta y le doy la espalda a las 2 astrólogas, les digo, nada personal, comiencen, porque en mi creencia del momento yo pensaba que si yo les daba la cara, mi cuerpo le iba a dar un lenguaje corporal a ellas que le iban a permitir seguir si la estaban pegando o cambiar la información si no la estaban pegando o si no estaban diciendo las cosas que son. Y yo no les quería dar ningún tipo de pista. Por eso doy la vuelta a la silla y les digo que comiencen. Ellas comienzan a hablar de mi carta astral y a los 15 minutos me entra un ataque de rabia. Yo decía, ¿qué bolas tiene mi mamá? Mi mamá cree que estas viejas me van a cambiar a mí, me van a lavar el cerebro. O sea, yo estoy pensando que mi mamá les había contado mi vida a estas señoras. Algo hizo que no me moviera y me quedara ahí. 15 minutos más tarde, se me bajaban las lágrimas incontenidas, no las podía contener. Era incontenible el llanto. Y estas mujeres estaban narrando mi vida y diciéndome cosas que mi mamá no sabía. Y ellas me las estaban contando. Y me entra una curiosidad profunda en ese momento y me doy media vuelta para ver de dónde están sacando la información estas mujeres. Y claro, yo debo recordarles a ustedes que yo soy, pues, del estado Táchira, que me crié en una finca. No sé si se los he contado en alguna otra oportunidad, pero me crié en una finca y en un pueblo pequeño, justo donde estoy hoy.
Imagínense en esa época, 1996-97, y yo veo por primera vez esto, una carta astral. Jamás en mi vida había visto yo una carta astral. No tenía ni idea qué era eso. Pero me volteé a verla porque tenía que saber de dónde estaban sacando la información estas mujeres. Y cuando veo la carta astral, se me olvidó todo lo que me estaban diciendo, se me olvidó todo el cuento y me quedé enganchado en las figuras, en los símbolos, en los planetas. Y desde ese momento le dije a Minerva Modesta, yo necesito que usted me enseñe eso. En ese momento, ella dice, si me consigues 5 compañeros más, yo te doy un taller de introducción a la astrología. Eso fue como un lunes o martes. El sábado ya yo estaba en mi primera clase de astrología. De mi primera carta astral salió el taller para yo empezar 4 o 5 días más tarde a estudiar astrología. A ese nivel fue el impacto que tuvo para mí esa primera carta astral. Puse en práctica todo lo que ellas me recomendaron y automáticamente me cambió la vida y me cambió la relación con la familia de mi hijo y con mi hijo. Y lo pude volver a ver. Y todo cambió de ahí en adelante. Y yo entré en un proceso de sanación, de sanarme yo mismo para poder sanar con los demás y así poder llevar una mejor relación con mi hijo, con mi ex y con toda la familia. Habiendo dicho eso, después de ese proceso, continúa estudiando astrología por muchos años, pero llegaba otra vez a una constante. Llegaba a un punto en que habían cosas que no tenían sentido común y lógica. Y yo necesitaba un fundamento. Yo creo que muchos de ustedes también necesitan que las cosas tengan un fundamento. O sea, hacerlas a conciencia. No con fe, no con mística, no con conciencia. Tenía que tener ciencia, tenía que tener sentido común y lógica. Entonces, no conseguía. Me fui a estudiar con otros astrólogos y llegaba a un punto en que sentía o que no me daban más información porque no sabían más o simplemente para que yo no me convirtiera en su competencia. Pero era muy difícil. Realmente estudiar astrología es difícil conseguir a la persona que tenga suficiente información y que esté dispuesto a transmitirla y que sea bueno transmitiéndola para poderlo entender. Bueno, queda en un proceso como un poco dormida la astrología y unos años más tarde viene otra crisis en mi vida. Los 28 y los 30 viene otra crisis en el que pierdo todos mis negocios por los cuales había pasado 15 años trabajando. Mi relación de ese momento también termina abruptamente junto con la terminada y el proceso de cerrar mis negocios. Y esa crisis me lleva otra vez a la astrología, a preguntarme por qué me está pasando esto otra vez. ¿Qué no he entendido? ¿Qué me falta? Pero me lleva a la astrología de una manera muy particular. Cuando uno está en crisis, uno no quiere oír música. Y andando en el carro, iba en la autopista, en la I-95, desde Miami hasta Hallandale Beach, donde tenía una de las tiendas. Y como no quería oír música, sintonizaba Caracol Radio Miami, 1260 AM, valga la cuña. Y escucho una voz invitando a una charla gratis de astrosofía, el despertar de la conciencia a través de la astrología. La charla era del maestro de maestros, don Mauricio Puerta. Iba en la I-95, en esa época no había celular, no había, bueno, sí habían, pero no eran igual. Me estaciono a mano derecha para poder anotar el número, anoto el número y al llegar a mi destino automáticamente llamo para reservar un cupo para ir a la charla de introducción a la astrología, y encima era gratis. En esa época estaba yo muy mal económicamente porque había perdido todos mis negocios. Esa era parte de mi crisis. Cuando voy a la charla con Mauricio, fue increíble. En esa sola charla, el hombre respondió una cantidad de preguntas que no me la habían podido responder los 5 últimos astrólogos con los que había estudiado. Y obviamente comencé a estudiar con Mauricio.
Alcancé a hacer 16, 18 talleres, los que pude hacer, y repetí muchos de ellos. Con Mauricio encontré un caudal inagotable de información, donde conseguía ese maestro que no tenía reparo en dar la información. No era mezquino, no era egoísta. El tema era que tú tuvieses la suficiente capacidad para entender todo lo que él estaba diciendo. Pero de que fuese egoísta, no, lo contaba y lo decía todo. Y ahí encuentro y me conecto con la astrosofía. Desde entonces sigo estudiando astrología. Afortunadamente tengo una muy buena relación con Mauricio. Y luego, en un viaje de vacaciones a Venezuela, voy por un mes específicamente, y cuando llego a San Cristóbal, a la ciudad de donde yo nací, voy a la agencia de viajes para sacar mi boleto de regreso. Y mi papá, que es de signo Acuario, le había comentado a la señora de la agencia de viajes, le había comentado que yo estudiaba astrología. Cuando yo llego a la agencia de viajes, esta mujer empieza a preguntarme un montón de cosas de astrología, de los signos, de las edades, y yo empiezo a contarle. Cuando terminamos como a la media hora y me entrega el boleto, yo me despido de ella, y hay una señora al lado, una muchacha, y me dice, saca una tarjeta y me dice, ¿me acompañarías mañana a mi programa? Yo soy fulana de tal y tengo un programa en esta estación de radio. Entonces, en ese momento le dije que sí. Esa fulana de tal era María Auxiliadora Díaz, que trabajaba en La Romántica en San Cristóbal. La Romántica, no recuerdo qué circuito era, pero La Romántica era la ¿Ciento qué, muchachos? 107.3 FM de San Cristóbal. No, La Romántica era la 100, no sé, era la 100 y algo. Y listo. Entonces, me voy. Obviamente, nunca había ido a un programa de radio, nunca había estado en un micrófono, nunca había hecho nada de esto que estoy haciendo hoy con ustedes, menos. Y me da ese ataque de nervios después de que yo le digo a esa mujer que sí. Esa noche casi no pude dormir. El programa era de 6 de la mañana a 8 de la mañana. De 6 a 8. Y me despierto como a las 4 y no podía dormir más. Y yo dije, pero ¿quién te manda? ¿Para qué dijiste que sí? Usted nunca ha hablado en un micrófono. Usted nunca ha ido para una radio. ¿Qué va a hacer usted allá? Usted no es astrólogo. ¿Para qué le dijo que sí? Empieza el autosaboteo. Llama. Di que te comiste algo que te cayó mal y no puedes ir. Que te duele la cabeza. Invéntate algo. Pero ya yo había estudiado eso de los yoes y Mauricio nos había enseñado mucho acerca de la filosofía del cuarto camino y de Gurdjieff. Y si yo ya había dado mi palabra, pues tenía que cumplirla, ¿no? Me armé de valor y me fui a la entrevista. Cuando llegué a la radio me temblaban las piernas. Usualmente las cabinas de radio son frías. Cuando entramos y nos sentamos en la cabina, mis piernas temblaban y me dice María Auxiliadora, pero relájate, quédate tranquilo. Aquí lo único que vamos a hacer es conversar, como conversamos el otro día, como tú le contaste a nuestra amiga ya en la agencia de viajes. Listo. Respiré profundo y salimos al aire. María Auxiliadora empieza a hacerme unas preguntas y a mí se me olvidó que estaba en la radio. Obviamente el tema de la astrología y de la astrosofía me apasiona desde que la conocí. Y en un instante pasaron las 2 horas, ni me di cuenta. Terminaron las 2 horas y ahí comenzó todo. Los nervios hicieron que el teléfono lo dejara en la casa. Terminó el programa, normal, nos despedimos, muchas gracias, quedó buenísimo, chévere, listo. Cuando yo llego a la casa, el teléfono estaba reventado de la cantidad de llamadas que tenía. Cuento corto, ese mes que iba de vacaciones, hice cartas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, absolutamente todos los días. Todos los días. No hice más nada que leer cartas. Y ahí me di cuenta que la vida del comerciante
o del empresario se había acabado y que tenía que comenzar una nueva vida totalmente diferente y que la astrosofía era parte de ese proceso nuevo. Era parte de la metamorfosis y de la transformación que yo tenía que dar. Y la vida me lo estaba mostrando todo demasiado, pues claro, demasiado nítido. Desde entonces, 2005 aproximadamente, me dedico 100% a esto, a la astrosofía, a hacer cartas astrales, a dar talleres, seminarios, charlas. Y obviamente la vida me cambió completamente. Pues el mundo se convierte como en un tubo de ensayo, todo lo ves a través de la óptica de los astros, empiezas a entender cómo todo el universo tiene un sincronismo perfecto. Eso se los publico siempre en mis redes sociales. Hay un micro, no es un micro, es un post que habla del tiempo de Dios es perfecto. Que por qué, o mi forma de entender por qué el tiempo de Dios es perfecto. Pues desde que se formó el Big Bang, o hubo el Big Bang, la gran explosión de que se supone que empezó a crecer o a expandirse el universo, y la formación de los planetas, y dejar de ser un planeta nosotros gaseoso a volverse líquido y sólido, y desde que nuestros padres o abuelos se conocieron, y tantas cosas que tienen que llegar a suceder. Pónganse a pensar. Si nuestro bisabuelo no se encuentra con nuestra bisabuela en algún lugar o escondido, o hijos naturales, o hijos, qué sé yo, no hubiésemos llegado nosotros hasta este momento. Se han dado una cantidad de eventos de causa y efecto para llegar a este momento que tiene que ser perfecto. Y muchas veces no lo apreciamos porque no es lo que yo quiero, por el ego. Todo ese proceso de entendimiento que viene a través de la astrosofía, pues ha sido muy enriquecedor. Me ha permitido llegar a la vida de mucha gente, y algo muy, muy importante, una oportunidad única que tengo yo, que tienen los terapeutas, pero específicamente yo como astrósofo. Cada una de las cartas astrales que yo hago, cada vez que me conecto con alguien para darle información de su vida, de sus ciclos, todo lo que yo le estoy diciendo a esa persona, me lo estoy diciendo a mí mismo. Toda la terapia, todo el consejo, toda la información que yo le esté dando a esa persona que se está consultando conmigo, me lo estoy diciendo a mí mismo. Por lo tanto, eso me da una oportunidad de mantenerme presente, despierto, de no perderme, de no descarrilarme. Y eso es una ventaja increíble. ¿Y saben qué es lo más loco? Que cada carta que yo hago refleja exactamente el momento que uno está viviendo. Hubo momentos de crisis muy fuertes cuando mi papá se enfermó en el 2007. Y pasé una temporada. Justamente cuando mi papá se enferma, Saturno, el planeta de las pruebas, los obstáculos y las dificultades, entra en el signo de Virgo. Empieza uno a entender todas esas que no son casualidades, sino sincronismos del destino. Que Saturno significa pruebas, obstáculos, murallas, dificultades, restricciones. Y que justamente unos 20 días antes de él entrar al signo de Virgo, a mi papá sufre un accidente cerebrovascular, y todas las responsabilidades de mi papá las heredo automáticamente de un día para otro. Pero cuando lo empiezas a entender a través de la astrología, que todo está ahí, que todo es un ciclo, que todo es perfecto, pues entonces esa información, vivirla, estar presente en la astrología y poderla vivir, es lo que permite transmitir esa información a los demás y que les llegue así, bien clara, que la puedan entender. Porque no es lo mismo verse todas las películas de Disney, leerse todos los libros o los cuentos, a estar en el Magic Kingdom, parado en la plaza y en el centro. Nunca es lo mismo. Nunca se transmite lo mismo lo que leemos o vemos en una película a la experiencia vivida. Y la astrosofía para mí es la experiencia vivida constantemente, todo el tiempo.
Y como no me puedo, pues, encadenar, esa palabra es muy fea, pero bueno, para no hacerlo más largo, de eso se trata este segundo podcast o este segundo capítulo eh, de Crónicas del Astrósofo. Así que ahí conocen un poquito más de mí. Este escenario es espectacular. Es uno de los sitios donde me siento pues como en casa. Y de aquí van a estar viendo muchos otros capítulos con otras personas. Inclusive las redes de mi pueblo, de San Pedro del Río, las manejo yo. Y en esas redes también vamos a estar haciendo algunos podcasts para las redes de San Pedro del Río, que van a estar saliendo también de acá, de este mismo escenario. Así que espero que se lo disfruten. Como dicen todos, denle clic a la campanita para que se suscriban en mi canal. No se pierdan, no se les olvide suscribirse en el canal. Y voy a estar tratando de subirles mucha más información, videos más cortos, más concisos. Vamos a hablar de temas increíbles, vamos a hablar de la fidelidad o infidelidad, del karma de las vidas pasadas, de las características de cada signo del zodíaco, de qué significa pues la maternidad y muchos otros temas súper interesantes. Así que espero que les haya gustado este capítulo de hoy. Me disparé que no me dio chance ni de tomarme la limonada tan espectacular que me prepararon, pero nos vemos pronto. Que tengan feliz noche. Salud.